buenos días. Parece una trampa esto que nos ponen aquí, ¿eh? Bueno, el problema es que cuando estás con la mascarilla puesta, y luego, de hecho ya primero puse esto, luego la mascarilla, para que al sacar no se enrollara, pero siempre pasa algo. Bueno, muchas gracias por la alabanza, porque ya nos ha hecho pensar, ¿no?, en cómo Dios escoge a personas que son despreciadas. Y justamente hoy tenéis aquí el tema que vamos a estar viendo en esta mañana. Estamos viendo acerca de los discípulos de Jesús y hoy nos toca hablar de Mateo, o también llamado Leví. Mateo es un personaje que vamos a ver hoy muy peculiar, muy peculiar. Y justamente el título que pone ahí no es que el que hizo el fondo se equivocó y tachó por encima, sino que Mateo era un cobrador despreciado, pero luego fue un cobrador apreciado, ¿eh? Así que tenemos que decir algunas cosillas en cuanto a esto en esta mañana. Vosotros sabéis que España es declarado el país con los políticos más corruptos de toda Europa. Seguro que lo sabíais ya, porque vivimos aquí. Unos 100 políticos y funcionarios están en prisión por delitos de corrupción. Casi 1000 casos de corrupción urbanística. Y estos son simples detalles que más o menos todos sabemos, pero a veces si empiezas a teclear y pones cosas en Internet o en un buscador de Internet, como cualquier cosa como desfalco en España o corrupción en España, bueno, vas a ver cosas increíbles, ¿no? Pero es el país en el que vivimos. Este es el espíritu de Mateo, que todavía sigue con nosotros, ¿eh? Aunque detrás de este espíritu de corrupción, más allá del pecado del ser humano, está un personaje que es el diablo, ¿no?, el príncipe de este mundo. Ahora hay un versículo ahí en 1 Timoteo, capítulo 6 y versículo 10, que dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Vale, ya lo habéis escuchado muchas veces. No es el dinero la raíz de todos los males, sino el amor al dinero, querer tener y pasar por encima de quien sea. Vamos a hacer una lectura en esta mañana y vamos a irnos a Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Solo son unos versículos. Y dice así, está hablando de Jesús ahí: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, hay algunas historias acerca de Mateo en la Biblia, pero realmente podríamos decir que de los discípulos es el más pecador, el más pecador. Lo vamos a ver en esta mañana. Mateo, como os decía antes, también se llamaba Leví. Era normal en aquella época poner generalmente dos nombres, uno judío y otro griego, etcétera, ¿no? Entonces, también hay que reconocer que había nombres muy parecidos y muchas veces, gracias al segundo nombre, podían identificar quién era. Por ejemplo, Pedro había muchos, Juan había muchos, hasta Jesús había muchos. De hecho, Barrabás también se llamaba Jesús, ¿sabéis? Era Jesús Barrabás. Y por eso ahí, cuando luego dice: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Jesús? Hay toda una serie de nombres, porque eran nombres como hoy pueden ser para nosotros, pues Pepe, Juan, María, eran nombres muy comunes. Por eso le ponían dos nombres. Ahora, este hombre Mateo era hijo de Alfeo.
pero no el Alfeo que era padre de Jacobo, que ya habíamos visto. ¿Veis? Es otro Alfeo, porque eran nombres muy comunes. Y entonces se nos dice ahí simplemente eso, hijo de Alfeo. ¿Qué era Mateo? Un publicano. Y un publicano en aquella época pues era un recaudador, era un cobrador de impuestos. ¿Dónde vivía Mateo? Vivía en Capernaum. Y en esa ciudad o en ese pueblo lo que había era como un cruce de caminos, porque allí pasaba lo que era la vía Maris, el comercio que venía desde Egipto para Siria tenía que pasar por Capernaum. Entonces, en ese cruce de caminos, ¿qué puso Roma? Pues lo que puso fue una aduana o una, digamos, agencia tributaria. ¿Vale? Entonces, ¿a qué se dedicaba este hombre Mateo? Pues a cobrar impuestos. Todo lo que entraba a Galilea había que pagarlo. ¿Vale? Los impuestos eran muchos. Y generalmente, ¿qué es lo que pasaba con los publicanos? Pues que ellos hacían un acuerdo con Roma. En este caso, Mateo lo hacía con Herodes Antipas, porque era el tetrarca de Galilea, y entonces decía, mira, Herodes decía, tú me tienes que dar tanto dinero. Después, todo lo que tú te saques a mayores es para ti. Entonces, ¿para qué hacían los publicanos? Cobraban todos los impuestos, que eran un montón, y luego ellos mismos se inventaban otros para luego sacar mucho beneficio. Y generalmente los jefes de los publicanos, como podía ser Mateo o Zaqueo, eran personas que tenían mucho dinero. ¿Pero a costa de quién? De sus congéneres. Entonces las personas odiaban a los publicanos. De hecho, hay un historiador romano que dice que como una cosa muy sui generis se encontró una estatua, un monumento hecho a un publicano honrado. ¿Sí? Porque era imposible que sucediera algo así. Los impuestos que se pagaban eran impuestos de Estado, que eran obligatorios simplemente por estar vivo, ya tenías que pagar un impuesto. Los impuestos de la tierra, que tenían que ver con las cosechas, tú tenías que pagar un porcentaje de las cosechas que tú tenías. El impuesto sobre la renta, el impuesto de circulación, el impuesto del carro que llevabas, según el eje que tenía el carro tenías que pagar, según las ruedas que tenía el carro tenías que pagar, y según el animal de tiro que llevaba el carro tenías que pagar. Y un publicano te podía parar en el camino, hacer que sacases toda la carga del carro y buscar algo para lo cual cobrarte impuestos. Y no te podías negar. ¿Verdad que eso no sucede hoy en día, lo de los impuestos? Bueno, pero en este caso era muy, muy fuerte. Porque realmente tus propios vecinos eran los que te odiaban a ti. Por eso Mateo era una persona muy despreciada. Una persona que tenía que enfrentarse con las personas y que realmente él era quien enfrentaba en el puesto tributario a las personas, ¿no? Así que podríamos decir que lo que él hacía era un desfalco, pero completamente legal, a los ojos del imperio, solo que las personas lo odiaban. Sabéis que se consideraba de la misma calaña a un ladrón, a un asesino o a un publicano. Todos pertenecían a ese grupo. Y también estaban excomulgados de la sinagoga, ¿vale? Debido a la vida que llevaban. Dice Max Lucado, un escritor, un pastor estadounidense, los publicanos eran más retorcidos que un sacacorchos. Si viviese hoy Mateo, creo que le apodarían el COVID. No os acerquéis a él, que os contamináis. Así era este hombre, un hombre despreciado que vivía a costa de sus vecinos. Ahora, yo quiero preguntarte algo, porque el tema podríamos llevarlo hacia el tema del dinero, porque realmente es de lo que nos está hablando aquí. Pero no va a ser así, pero simplemente quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es mi relación con el dinero? Porque el dinero es como si estuviera vivo, ¿verdad? El dinero nos mueve a hacer cosas y es como si conquistara el corazón de las personas y podríamos llegar a hacer cosas terribles. Por eso hay tantos y tantas personas
de autoridad y del gobierno en España que están metidos en problemas de corrupción. Porque si no tienes un principio en tu vida o no eres cristiano y pones el dinero en el lugar en el que tiene que estar, puede ser que termines robando. Es algo muy fácil, porque el mundo se mueve con dinero. Entonces, ¿cómo es mi relación con el dinero? No es malo tener dinero, no es malo tener miles y miles y miles de euros en tus cuentas bancarias, no importa. El problema es el amor que le puedes tener al dinero. Ahora, al mismo tiempo, este hombre era una persona despreciada. ¿Alguna vez te has sentido despreciado? Creo que algo así nos decía Inma también. Por alguna cosa de tu vida, de tu cuerpo, de dónde vives, de qué país vienes. A veces las personas que venís de otros países podéis sentiros despreciados por las personas de aquí. Ah, es que este es de aquel país o este es del otro país. Y os desprecian, y es difícil el desprecio. Cuando yo estuve en Argentina en el año 2000, 2001, 2002, con Paula, estábamos estudiando allí en un instituto bíblico, como muchos sabéis. ¿Sabéis con qué me despreciaban? Con los chistes de gallegos. Lo que aquí se conoce como los chistes de leperos o esto así, son exactamente los mismos chistes, pero los mismos. Y había una persona, que aún me acuerdo el nombre y la cara, por si lo veo por ahí. No lo voy a decir porque igual hay gente de Argentina viendo, ¿eh? Cada vez que me veía, ¡che, gallego, vení, vení! Te voy a contar el último. Y ¡pum! Chistazo de gallego. Porque los chistes de gallego significan que eres tonto, imbécil, que no sabes hacer nada. Allí nos llaman los gallegos que tenemos la cabeza cuadrada. Mira, me acuerdo una vez, en un examen que estuvimos haciendo allí, claro, para eso íbamos a estudiar, saqué una nota buena, un 9,5, una cosa así. Y veía que un compañero mío, un argentino a mi lado, me veía. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, ¿tú no eres gallego? Le dije, sí, ¿y qué? ¿Y cómo sacaste un 9,5? Pero me lo dijo en serio. Y le dije, bueno, está bien. Es decir, ¿por qué te desprecian? ¿Por qué esa fama? Bueno, pues hay famas, hay chistes. Es verdad que hay que reconocer que muchos de nuestros abuelos o personas que emigraron a Venezuela, a Argentina, eran personas del campo. Y a veces hasta eran algunos analfabetos. Y puede ser que de alguna cosa de esas quedó como, mira, estos que vienen de Galicia, que por cierto, a los gallegos le llaman a todos los españoles, no solo a los de Galicia. Y entonces pudo quedar eso ahí de que el gallego es un bicho bruto y tal. Es verdad que hay de todo, ¿no? Pero a veces nos sentimos despreciados. ¿Sabéis qué hice en Argentina? Cada vez que sabía un chiste nuevo, le cambiaba, le ponía que era de gallego y luego los contaba yo. Porque si ellos sabían que te molestaba, ¡pum!, te daban más. Así que yo ya llegaba, les contaba el chiste y nunca más me molestaban, ¿eh? Pero bueno, realmente la bendición de estar en el Instituto Bíblico no es comparable a esas tonterías de los chistes. Lo digo como una curiosidad. Pero a veces te desprecian, ¿no? Y no por un chiste, sino por cosas realmente mucho más fuertes. Y así era este hombre. Aquí nos dice algo muy interesante. Solamente son unas frases, pero dice ahí en el versículo 27, en primer lugar, que Mateo conoce a Jesús. Le conoce personalmente. Dice que Jesús sale y ve a un publicano llamado Leví. Y es curioso porque dice Jesús salió. Y aquí ya podríamos hablar de un tema que es que para ganar personas para Cristo tenemos que salir de las cuatro paredes, o salir de nuestra comodidad, o salir de donde estamos para poder llegar a las personas que están necesitadas. Sabéis que muchas de las cosas por las cuales los fariseos, los escribas y los religiosos acusaban a Jesús era porque pasaba mucho tiempo con los pecadores. Jesús iba a la sinagoga, Jesús enseñaba las Escrituras, pero muchas veces los religiosos no entendían que ese hombre que decía ser Dios y que era un maestro de la ley también, ¿cómo podía ser que estuviera con publicanos, con prostitutas?
Y eso fue lo que le llevó a la cruz también. Jesús rompía los esquemas de las personas. Porque como vamos a ver aquí al final, lo que encontramos es que aquellas personas necesitaban de Jesús. Ahora, seguramente Mateo ya había escuchado acerca de Jesús. Había visto tal vez alguno de sus milagros, no lo sabemos. Pero no es que Jesús de pronto se pone delante de él y le dice, sígueme, y entonces Mateo queda completamente alucinado. Yo no sé si a veces lo podemos imaginar así. Yo cuando era más joven, porque aún soy, me imaginaba que Jesús venía y decía, sígueme. Y entonces la persona quedaba así. Oh. Realmente no sé cómo nos imaginamos, porque no dice nada más. Lo que está claro es que aquí Jesús llega a la vida de este hombre y dice que le vio, significa le miró fijamente. Le miró fijamente, creo que vio más allá de sus ojos, vio su corazón. Y la palabra sígueme en aquella época significaba hazte discípulo mío. Hoy en día, cuando tú quieres estudiar algo, una carrera o lo que sea, tú vas a un lugar donde te enseñan, pero tú eliges con quién estudiar. Pero antes no era así. Era el maestro el que llamaba a los discípulos. Entonces, esto ya nos da un poquito más para entender el contexto cultural. Jesús oró durante una noche entera para que Dios le mostrara su voluntad acerca de cuáles eran los discípulos que debía escoger. Y escogió 12 y uno de ellos fue Mateo. Entonces se acercó y le dice, Mateo, quiero que estudies conmigo. Ahora, el estudio en aquella época no era solamente estudiar, sino que era vivir, era un discipulado personal, era pasar 3 años con Jesús. ¿Sabes que no es lo mismo escuchar acerca de Jesús que conocerle personalmente? Yo me he caído de la cuna cuando era bebé y ya caí en la iglesia, ¿sabes? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Nací en una familia cristiana y para mí es normal la Biblia, Jesús, Dios, pero puede ser que estés escuchando este mensaje o que estés aquí presente y que para ti sea algo novedoso o que sí has escuchado cosas acerca de Dios, acerca de Jesús, pero una cosa es escuchar de Él y otra es conocerle personalmente. Aunque Jesús es una persona real, no es una persona de carne y hueso como nosotros. Tenemos que creer en Él y verle a través de los ojos de la fe. Pero es una persona real. Y yo lo que te invito en esta mañana es a conocerle personalmente a través de la palabra de Dios. ¿Qué habrá pensado Mateo cuando vio a Jesús, el Mesías, acercarse a su mesa? Yo me imagino a Mateo diciendo, ¡puf! La que se va a armar ahora. Este hombre va a venir aquí y me va a poner a caldo. Me va a machacar por todos mis pecados. Es que los publicanos no solamente robaban dinero, Sus amigas, las prostitutas, las juergas, era todo ese mundo. Y cuando Jesús se acerca a él, dice, ¡buf! ¿Dónde me escondo ahora? Y cuando Jesús le ve con esa mirada de amor, Mateo tuvo que quedarse alucinado, como diciendo, Dios, ¿en serio? Jesús, ¿en serio me estás diciendo que yo, un publicano, me estás eligiendo a mí? Porque aquí simplemente se nos dice una frase, Mateo, sígueme, y él se levantó y le siguió. Y todo lo que hay aquí, un ser despreciado, una persona que nadie la quería ver delante, un paria de la sociedad, Jesús, alguien que en teoría era muy espiritual y muy santo, viene a elegirlo a él como su discípulo. Esto no cuadra con la religión. Hasta nosotros a veces somos todo lo contrario. Queremos personas en la iglesia que sean de una, más o menos, pues, intentando tener una, no sé, un conocimiento intelectual más o menos medio, que tengan unos buenos ingresos, que sean personas buenas. Parece que no queremos gente mala, o gente que tenga problemas, o que gente que tenga su familia destruida.
Pero es que Dios no es así. Dios se acerca a las personas que le necesitan. Dios no es una religión, Dios es una persona. Y mira lo que sucede aquí. Dice que Mateo sigue a Jesús. Mira, la religión le pide a las personas que se limpien o que sean buenas para acercarse a Dios. Piensa en todas las religiones. Tienes que hacer esto, tienes que cumplir con esto, tienes que tener cada hora hacer esto y luego estos ritos y tienes que... Pero Dios es el que se acerca a las personas sin pedirles nada. Ese es el cristianismo, queridos hermanos, queridos amigos. Dios no te dice, cuando tú dejes esto, y seas así, 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 entonces vas a estar limpito para que yo te pueda abrazar. Pues no es así. Dios es al revés. Dios vino a embarrarse los pies, como escuchamos alguna vez, a este mundo. Vino a hacerse como nosotros. Vino a oler nuestro mal aliento, nuestro sudor, como el pastor que abrazaba las ovejas que olían mal. Así es Dios. Dios no es alguien en el cual su santidad lo tiene aparte de todos y nadie puede acercarse porque le contaminamos. No, Él es el que se acerca a las personas para limpiarlas. Igual que nosotros limpiamos a nuestros hijos cuando están sucios. No los rechazamos porque están sucios. Rechazamos su suciedad y la limpiamos y echamos la ropa a la lavadora. Pero a nuestros hijos los amamos. Y de la misma forma es Dios con nosotros. Y en este versículo 28 encontramos que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Antes de confiar en una persona, tienes que conocerla, ¿sabes? Eso es verdad en nuestro mundo. Tú no confías en un extraño, pero cuando tienes una amistad con una persona, puedes confiar, puedes prestarle dinero, puedes dejar a tus hijos en su casa porque confías en esa persona. Y lo mismo pasa con el Señor. A veces las personas hablan mal de Dios y de la Biblia porque no conocen a Dios, porque les falta el conocimiento personal con Cristo. Y yo te invito a que en esta mañana y en tu vida dediques tiempo a leer la Biblia, a conocer quién es Dios. Cuando ahí dice que lo deja todo, significa que se levanta, deja lo que estaba haciendo y se va en busca de Jesús. No significa que lo deja todo literalmente, significa que pone prioridades en su vida. Porque si lo hubiera dejado todo, ¿cómo le iba a hacer luego el banquete que le hizo aquí a Jesús? No significa esto, significa que organizó las cosas, dejó el negocio en manos de quien podía dejarlo, arregló las libretas de cuentas. No es, ¡ay, queda todo! Venga, el que quiera que empiece a robar aquí. No es así lo que Dios quiere para nuestra vida. Cuando Dios dice, si alguno no deja a su padre o a su madre, a su familia, no puede ser mi discípulo. No está diciendo que seamos una secta, porque realmente eso es lo que hacen las sectas. Primero, entrar a tu cuenta bancaria. Segundo, deja a toda tu familia. Te lavan el cerebro de tal forma que sí que lo sigues así, como decía yo antes. Eso no es lo que Dios busca en la persona. Son prioridades en nuestra vida. ¿El dinero es importante? Sí, pero pasa a una posición secundaria cuando yo tengo a Dios en mi vida. Primero es Dios y luego es el dinero. Primero es Dios y luego es mi familia. Primero es Dios y luego es mi trabajo. En ese sentido. Pero Dios es un Dios que quiere que estemos poniendo prioridades en nuestra vida y eso es lo que hace Mateo. Sabéis que la renuncia de Mateo fue mucho más importante que la de los demás discípulos. Los demás eran marineros o eran pescadores y llegado el caso podían volver a su antiguo trabajo, como sucedió. Pero Mateo, una vez que dejaba el puesto de publicano, se acabó. Y un puesto de publicano no era fácil de conseguir, porque ese puesto salía en suertes y la persona que más pagaba por el puesto se lo daban a la persona. Y ahí arreglaban un contrato y entonces era ese desfalco legal del que hablábamos antes.
¿A qué tienes que renunciar para seguir a Jesús? Piénsalo. Porque cuando empiezas a escuchar acerca de Dios, de que Jesús te llama a seguirle, hay cosas en nuestra vida que no queremos dejar. Es verdad que Dios no te pide que las dejes para venir a Él. Pero si estás sentado al banco de alguna de tus cosas, a veces la inmoralidad no nos deja ir a Jesús. Porque sabemos en el fondo de nuestro ser que venir a Jesús es dejar esa clase de vida. Puede ser la inmoralidad, puede ser el fraude económico. Es que si soy cristiano después, ¿qué hago con estos fraudes que estoy cometiendo? ¿Cómo hago luego para cuando yo le estoy pagando en negro aquí a mis empleados? ¿Ves? La conciencia misma nos está diciendo que seguir a Jesús no es vivir de cualquier manera. A veces en nuestro medio es el catolicismo romano. No, pero yo soy católico. ¿Qué van a decir mis vecinos si me cambio de religión? El cristianismo no es cambiar de religión. Escucha bien, el cristianismo es dejar la religión. No es me cambio de partido político, me cambio de equipo de fútbol, me cambio del católico al evangélico. No, es entender que la religión no sirve. Porque la religión te pide y te exige que hagas cosas para ganarte el cielo. Pero el cristianismo evangélico, a la luz de la Biblia, lo que te dice es: ven a Jesús tal como estás. Y Él te limpiará, Él te ayudará, Él te perdonará. ¿Entendemos? Y a veces simplemente por el hecho de por tradición o por nacimiento, pertenecer al catolicismo romano, puede ser un freno para nuestra vida. Y por último, en el versículo 29, Mateo predica a Jesús. Primero conoce a Jesús, luego sigue a Jesús y después predica a Jesús. Y esto es lo que es la vida cristiana. Primero le conocemos personalmente, luego comenzamos a seguirle, comenzamos a desarrollar nuestros dones, a saber qué es la vida cristiana y por último terminamos hablándole a los demás. Porque cuando tú sabes que en Cristo hay tantas riquezas, ya no importa lo de antes. Por eso alguien dijo que el cristianismo es un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontrar pan. Eso es el cristianismo. Y ahí encontramos el versículo 29, que Mateo le hizo a Jesús un gran banquete, un gran homenaje en su casa. Es como agradeciéndole por haberlo escogido a él para ser su discípulo. Mateo pasó de recoger tributo a dar tributo. Tributo a Cristo. Una de las mejores formas de evangelizar, esto ya lo sabemos, que siempre lo decimos, es comiendo. Primero tragas, ¿no? Y luego... Mejor forma de evangelizar, alrededor de una mesa, comiendo, estando con las personas. Y aunque allí no era una mesa, sino que era un diván, y apoyabas el brazo izquierdo allí y te reclinabas, pero allí comiendo, eso es la mejor forma de hablar con las personas. Y dice allí que había mucha compañía de publicanos y pecadores. Imagínate lo que era aquello. ¿Sabéis que conseguí la lista de los que estaban allí? Mira. Juan Carlos I, Luis Bárcenas, Jordi Pujol, Luis Roldán, Rodrigo Rato, Iñaki Urdangarín, Laureano Ubiña, Sito Miñanco, Manuel Charlín. Podíamos seguir, ¿verdad? ¿Tú irías a estar personas como estas, a estar con ellos? Pues allí estaba la peor calaña de la sociedad. Estaban allí, la ralea toda esta. Pero ¿sabes por qué los invitó? Porque quería que sus amigos pecadores conocieran a Jesús. Mateo se dio cuenta que las verdaderas riquezas estaban en Cristo, no en el dinero de Roma. Y entonces convocó allí a todos sus amigos.
En aquella época, cuando comías con alguien, te estabas identificando con esa persona. Por eso vienen luego los fariseos y empiezan a preguntarle a Jesús, ¿pero tú qué haces aquí con esta gente? Y Jesús justamente les dice, mira, vosotros creéis que sois justos, ¿verdad? Pues entonces apartaos, porque yo no vine aquí a por vosotros. Los que necesitan que les curen son los que están enfermos, como ellos. Pero vosotros creéis que sois justos. Iros. Y allí está Jesús, que tenían a los publicanos como grandes pecadores y además creían que todo lo que tocaba un publicano se contaminaba. Entonces, ¿cómo ibas tú a estar en una comida con un publicano? Tocando los vasos o las cosas de la comida, no podía ser. Y Jesús les dice algo muy importante, el médico no se contamina por tratar la enfermedad de un enfermo. Y le está diciendo, yo como médico divino he venido aquí para ayudar a estas personas. Y a final de cuentas, lo que yo tengo que recordar es que tengo que reconocer que estoy enfermo para que Dios me sane. Esto es lo más importante en mi vida. Si tú no reconoces que tienes una enfermedad espiritual en tu vida, que es el pecado, y no vienes a Jesús para que Él te salve, no puedes ser sano. Mateo pasó de ser un cobrador despreciado a ser un cobrador apreciado. Porque lo que le importa a Dios no es la vida que llevas, sino la vida que puedes llevar. Quiero terminar este mensaje leyendo simplemente como si estuviésemos escuchando a Mateo en esta mañana. Entonces yo te pido que cierres tus ojos y que escuches lo que Mateo te va a decir en esta mañana. Siempre me había gustado el tintineo de las monedas. Recuerdo que en mi infancia, cada vez que veía una dracma o un denario de plata, algo pasaba dentro de mí. Ese brillo plateado, ese olor a cobre o bronce me extasiaba. Cuando mi padre Alfeo se dormía, yo me levantaba de noche, me acercaba a la bolsa de las monedas y sin hacer ruido sacaba una de ellas y contemplaba la cara del emperador a la luz de las velas. A medida que crecía, que entendí que el dinero era muy importante para tener una buena vida, por lo que estudié y me preparé, llegando a concretar mi ambicioso sueño: ser un publicano, un cobrador de impuestos al servicio de Roma. Por supuesto, esta decisión afectó toda mi vida, ya que dedicarme a esto era ser la oveja negra de la familia, un traidor a la patria y un desecho andante a los ojos de la religión. Pero de todas formas no me importaba. Tenía todo lo que siempre había soñado: una gran mansión a las orillas del lago de Genesaret, fiestas y banquetes, un día sí y otro también, y la mejor compañía que podría desear: las prostitutas de lujo de Galilea. Sin embargo, en lo profundo de mi ser había algo que no me dejaba ser feliz, algo que acusaba mi conciencia cada noche, cuando apoyaba mi cabeza en la almohada. Las enseñanzas de la Torá en las que mis padres me instruyeron durante mi niñez venían como oleadas y me quitaban el sueño. Así que pensé que necesitaba distraerme y salir de la rutina, y organicé un viaje a Jerusalén. Estando allí, algo me decía que fuese al templo, y aunque no podía entrar más allá del atrio de los gentiles, busqué un lugar tranquilo y me senté. El olor del incienso y la santidad del lugar empezaron a hacer mella en mi corazón. No sé por qué, pero comencé a llorar. Me daba cuenta de la vida tan pecadora que llevaba. Me postré y mientras me golpeaba el pecho en señal de arrepentimiento,
oré al Altísimo, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Al cabo de un rato sentí una paz que nunca había sentido. Y dije estas palabras: Dios, si pudiera ser, me gustaría verte y saber que eres real. Salí del templo y volví a mi pueblo natal para seguir con mis negocios. Una mañana, mientras estaba sentado a la mesa de los tributos cobrando impuestos, la gente comenzó a vociferar y a decir: ¡Es el Nazareno! ¡Está aquí ese a quien llaman Mesías! Levanté los ojos y vi a Jesús, que venía con algunos de sus discípulos. En ese momento me invadió una profunda sensación de pecado, de suciedad, por lo que me giré y agaché mi cabeza, intentando pasar desapercibido. Si este hombre se enteraba de quién era, me acusaría públicamente y me juzgaría con crueldad. Mi corazón comenzó a latir cada vez más rápido, comencé a sudar, pero no tenía dónde esconderme. Y parece que él venía en mi dirección. Ay, sucedió lo peor. Se acercó a mi mesa y se me quedó mirando. Pero no con desprecio, como hacían las personas generalmente, sino con una mirada que no había visto antes. Miré a los ojos de Jesús y sentí la misma emoción que había sentido cuando oré en el templo. Él me dijo: Mateo, ¿quieres verme? ¿Querías verme? Me acordé de las palabras que le había dicho a Dios. Me gustaría verte y saber que eres real. Y es como si el tiempo se hubiera detenido en aquel momento. El tintineo de las monedas ya no importaba, solo el sonido melodioso de su voz. El brillo de los tributos palideció a la luz del rostro de Jesús. Jesús se acercó a mí, puso su mano derecha en mi hombro y con la sonrisa más amorosa que he visto jamás me dijo: Mateo, sígueme. Nadie le habría dirigido la palabra a alguien como yo. Nadie habría tocado a alguien como yo. Y mucho menos si ese hombre era quien yo estaba pensando. No me lo podía creer. Yo pensé que Dios odiaba a los pecadores, pero nada más lejos de la realidad. Ahora lo entendía todo. Dios me había guiado al templo. Dios se me apareció y Dios me perdonó. ¡A mí! ¡Un publicano! Mi respuesta no se hizo esperar. Si Jesús dejó sus riquezas celestiales para venir a salvarme, ¿cómo no dejaría yo las mías para servirle? Hoy, viendo hacia atrás, tengo que confesar que las riquezas y la vida abundante que siempre había querido, las encontré en Jesús. Y por eso aquel mismo día organicé un gran banquete en mi casa para decirles a todos mis amigos pecadores que Jesús es el mayor tesoro del mundo y que vale la pena renunciar a todo por amor a Él. Gracias, Padre, en esta mañana por este mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, en esta mañana porque la vida de Mateo no es un cuento. Es la vida real de un hombre que experimentó la gracia, la misericordia de Dios. Y te pido, Señor, en esta mañana, que si hay alguien entre nosotros o viéndonos a través de las redes sociales que se siente despreciado o que cree que es demasiado pecador para ser perdonado por ti, demuéstrale, oh Dios, que los clavos que atravesaron a Cristo en la cruz demostraron cuánto
amor tienes para cada uno de nosotros. Por eso te pido, Señor, que podamos en esta mañana venir delante de ti, pedirte perdón y cambiar nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.